En toda sociedad, en todo país, en toda asociación donde hay un grupo, hay que regirnos por normas, por leyes. El Salvador no es la excepción. Donde tenemos de las leyes más importantes y quizás más respetadas en toda Latinoamérica, muy comparables con las de Chile. Otros dicen de que son una adaptación a las leyes de Chile. En El Salvador está ya en un proceso de hacerle modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. ¿En qué nos incumbe eso a nosotros? Porque son los que vienen y se somete ante un juez después de que se ha encontrado, puede ser in situ, cometiendo un delito una persona, o viene de una investigación, y allí es donde se le da una pena, y eso es a nosotros. Se está haciendo, insisto, reformas al Código Penal y Procesal Penal. Vienen para realmente combatir la delincuencia común en nuestro país. No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con todos ustedes en esta noche de miércoles a las 8, acá en el 8. Gracias a la producción de Mix de Medio, a las redes sociales de Mix de Medio, de Agape TV Canal 8 y también a la retransmisión de 106.9 FM Radio. Soy Francisco Gómez. Hoy me acompaña el abogado y notario y criminólogo, conocedor de las leyes, el abogado Elmer Arias. El licenciado Elmer Arias, qué bueno que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a quienes nos sintonizan en este programa. Es un gusto siempre poder compartir y hablar un poco de lo que acontece en nuestro país, especialmente cuando hay o se van a impulsar reformas a la norma, especialmente al Código Penal. Como tú decías, toda sociedad se rige por normas, ya sean sociales o normas jurídicas, especialmente las normas jurídicas como un mecanismo de control social. Y una potestad o facultad que tiene el Estado para crear, modificar o derogar la norma. En este caso se tiene conocimiento que se van a hacer reformas al Código Penal, especialmente a unos cuantos delitos, en el sentido de que ya lo vamos a ir viendo más adelante del incremento de la pena. Así es. El 16 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Héctor Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para que, según lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República, reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ahí quisiera comenzar. Bueno, la diferencia, entendámoslo en palabras comunes, el Código Penal es el compendio jurídico donde se tiene establecidos todas aquellas acciones que son tipificadas como delito. Es decir, todas aquellas acciones que vayan en detrimento de violar o transgredir derechos establecidos en la Constitución están tipificados o calificados dentro del Código Penal. El procesal penal, entendámoslo como aquella norma que te establece los procedimientos a seguir para la imposición de las penas o las condenas de los delitos que están calificados o tipificados dentro del Código Penal. Ahora bien, las reformas, haciendo un análisis de las reformas al Código Penal que se van a realizar, todavía no se tiene la fecha cuándo se va a realizar, pero se tiene conocimiento de que han citado al ministro de Justicia y Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa para el día 29 de este mes, el 29 de julio, para que vaya a dar, entendería que las explicaciones o los comentarios o las justificaciones, si es que se le podría llamar de una manera, respecto a las reformas que se le están solicitando o que está solicitando se le hagan al Código Penal.
pues estas es una serie de modificaciones y adiciones a varios artículos. Se entiende, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, si lo vemos desde el punto de vista, son para ajustarse y endurecer las penas de ciertos delitos, así como introducir circunstancias que agraven y las extensiones de las penas. El considerando 4 que ha presentado el ministro dice que es pertinente establecer ajustes a la normativa penal para asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales, lograr un descongestionamiento de los tribunales, así también lograr la protección de los bienes jurídicos relativos al patrimonio privado, tomando en consideración la movilidad en el territorio que están utilizando los delincuentes para cometer los ilícitos a través de una reconfiguración de algunas conductas ilícitas y el aumento de penas para algunos delitos con mayor incidencia delictiva, con el objetivo de disuadir a los delincuentes de su comisión, asegurando la tranquilidad de la aprobación salvadoreña respecto a la protección de dichos bienes. Bueno, se hacen reformas al Código Penal, artículo 1, reformarse el número 19 e incorpórase el número 23 al artículo 30 de la siguiente manera. Y ahí vienen, bueno, diferentes artículos donde se vienen haciendo modificaciones. ¿A quién afecta o a quién beneficia estas modificaciones? ¿Realmente es para endurecer las leyes, para que pueda disuadir, como menciona en el considerando, a los delincuentes? Ok, si lo vemos de la perspectiva, pero decía, aquí hay que verlo, el análisis no hay que hacerlo solo desde el punto de vista jurídico, también hay que tomar en cuenta los aspectos sociales. Las sociedades evolucionan, las sociedades son cambiantes. En la medida que las sociedades van evolucionando, van cambiando, también el delincuente va cambiando su modus operandi y su modo de actuar. En ese sentido, la normativa deben de irse adecuando y adaptando conforme van evolucionando las sociedades. Ya decíamos, es una potestad del Estado el perseguir el delito. Es el famoso ius puniendi que tiene el Estado, es esa facultad de perseguir el delito, y en esa persecución del delito el Estado debe de ir adecuando su normativa, debe de ir adecuando las leyes respecto a que estas, como ya entendemos, son el control social que el Estado tiene para que se pueda vivir en armonía en una sociedad. Pero en ese sentido, de ir reformando las leyes, no solo se debe de hacer el análisis jurídico, no solo se debe de hacer el análisis de endurecer las penas, porque ese va a ser como el mecanismo más idóneo para el control social de la delincuencia, o como control social de perseguir el delito. Ahora bien, el endurecer las penas hay que analizarlo si va a ser a priori el único mecanismo que el Estado vaya a tener para perseguir el delito. A mi parecer, el endurecer las penas como medida disuasiva para control social no creo que sea la única solución efectiva. Tal vez puede ser para el momento, para un problema coyuntural, pero habría que ver el aspecto delictivo desde un aspecto estructural. ¿Por qué es que se me incrementan los delitos? Y hay que ver cuáles son los delitos que se me están incrementando. Si podemos desglosar los delitos a los cuales se le está incrementando la pena, lo podemos establecer que es el hurto agravado, el robo agravado. ¿Cuál es la diferencia entre estafa, hurto y robo? El robo, entendámoslo como aquella acción que utiliza la persona o el delincuente, si le podemos calificar de esa manera, cuando utiliza medios violentos sobre la persona a quien se le va a privar de su derecho. Pongamos los ejemplos más comunes que se pueden dar. Tú vas en la acera de la vía pública, se encuentran dos sujetos, te interceptan, te amenazan, no solo de palabra,
sino que a través de una arma, puede ser arma cortopunzante, un cuchillo, un machete, una navaja, o pueden ser armas de fuego, los revólveres, las pistolas, como comúnmente las conocemos. Cuando ya utilizan esos mecanismos, aparte de la amenaza verbal, ya utilizan una amenaza física a través de estas herramientas que he mencionado, ya se vuelve robo. El hurto es aquel cuando solo te sustraen de tu pertenencia o de tu posesión sin amenaza, un bien. Sin amenaza. Pongamos el ejemplo, los famosos carteristas. Te suben en los buses, en los autobuses del transporte público, va con tu cartera o vas tu billetera en una de las bolsas de tu pantalón. Cuando te bajas del transporte, te das cuenta que ya no llevas ni el teléfono ni la billetera. No te diste cuenta. Entonces a eso se le puede denominar o se le denomina hurto, porque no hay violencia sobre la persona y a veces no hay violencia sobre el objeto, sobre la cosa que se sustrae de tu posesión. Entonces esa es la diferencia. El hurto dice, para los efectos del inciso precedente, que es el artículo 207, se considerará cosa mueble los salvadoreños, los servicios públicos de energía eléctrica, agua, combustible de cualquier tipo, telecomunicaciones tales como telefonía, televisión e internet. ¿Qué significa esto? Aquí hay que hacer una aclaración, pero quisiera empezar un poquito hablando sobre las reformas en sí, arrancando desde el artículo 30, que el artículo 30 establece las 22, actualmente como lo tenemos el código ahorita, como está el artículo ahorita. El artículo 30 establece 22 numerales que son las agravantes para calificar de grave el delito. A este artículo le van a hacer dos modificaciones. Le van a modificar el numeral 19, que es la concurrencia de agrupaciones ilícitas en el cometimiento del delito. Se introduce esta circunstancia como agravante del delito que cometen la persona, en el sentido que estas personas pueden ser colaboradores o pueden pertenecer a una estructura criminal denominada pandillas. El delito que se cometa por una persona que tenga nexos o vínculos con estas estructuras, va a ser agravada la acción y por lo tanto su pena va a ser mayor. Ahí viene también otra incorporación, que el artículo 30 solo tiene 22 numerales, le van a agregar el 23, que es por movilidad territorial. Se incorpora una nueva circunstancia agravante para este delito cometidos en territorios distintos al domicilio del imputado o a la persona que cometa la acción delictiva. Esto podría estar dirigido a abordar problemas de criminalidad, de que se puedan mover los pandilleros de un lugar a otro. No entiendo. Si yo pertenezco a San Salvador Centro y el delito lo cometo en La Libertad Sur, va a ser un agravante, porque se entenderá. Es un extra, digamos. Si lo vemos desde un punto común, sí. Digámosles que es un extra, el agravante es un extra a la acción cometida. Entonces, en ese sentido, se le va a incorporar el numeral 23, el artículo 30, de movilidad territorial. Es decir... Bueno, permítame, solo voy a hacer una pausa, licenciado Elmer Arias. Qué interesante se está poniendo la conversación sobre estas reformas que se están haciendo. Imagínense, de un distrito o de un municipio a otro, todavía es más agravante. Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Nos puede buscar en redes sociales de Mix de Medio, Agape TV, Canal 8 y 106.9 FM Radio. Puede dejarnos sus comentarios para que usted participe en esta conversación que tenemos con Elmer Arias. Ustedes dirán, ¿y a mí en qué me afecta? En todo nos afecta. ¿Por qué? O en todo nos beneficia, dependiendo de cómo lo quieran ver. Todo este tipo de cosas. Licenciado Elmer Arias, hablábamos, no sé si territorial. Sí, estábamos hablando de la incorporación que le van a hacer a un numeral más al artículo 30, que es
número 23, de el agravante, porque este es un agravante, de que una persona se movilice de un lugar a otro a delinquir, pongámosle un nombre, que viva en Soyapango, sí, pero su actividad delictiva, por decirlo de una manera, la realiza en los municipios aledaños, que puede ser Apopa, San Martín, Ilopango. Entonces, en ese sentido, la reforma va a que si esa persona que se dedica a delinquir, el delito lo comete en otra jurisdicción que no sea la de su domicilio, va a ser un agravante. Y esto creería, o razonando que lo hacen en el sentido de donde los delincuentes cometen delitos no sean su lugar de origen o su domicilio, porque ahí lo conoce toda la colonia, lo conoce toda la comunidad, entonces se van a otro lugar donde no lo conozcan para que sea un poco más difícil su identificación y su individualización en el aspecto de los delitos. Si lo vemos de esa perspectiva, la reforma va encaminada a eso. Si lo vemos desde el aspecto jurídico o del aspecto técnico, creeríamos que por ahí puede ir la reforma, porque no hemos escuchado las explicaciones todavía de las reformas. Entonces, esa es una. De ahí reforman el artículo 207, que es el hurto, y lo reforman en el sentido de agravar la pena. Actualmente el hurto está, su pena está de 2 a 5 años. La reforma o la sanción que van a establecer para el hurto se establece en la reforma con prisión de 6 a 8 años. Aquí no depende, porque el hurto en el código está de que si la cosa hurtada sobrepasa los 200 colones. Además de esto, se amplía la definición de lo que son las cosas muebles, cuáles son las cosas que pueden ser hurtadas. Y aquí incluyen todos los que son los servicios públicos, energía eléctrica, agua, internet, todo lo que tiene que ver con aspectos de la telecomunicación. Aquí, si lo vemos, si lo analizamos, podríamos estar viendo, pero aquí están protegiendo el gran capital, ¿vea? Que quienes son a quienes se les hurta este tipo de bienes muebles. Ahora bien, sí es cierto que se dan este tipo de acciones, y una de las justificaciones es proteger el patrimonio. Aquí cualquiera se puede hacer la pregunta, pero si modificamos el artículo 207 en el aspecto de agregarle o tratar de definir o incorporar la definición de bienes muebles, o qué se toma como bienes muebles hurtados, y ya se incorporan los aspectos de la energía, agua eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, la pregunta podría ser para el ciudadano común, vea, ¿y a mí en qué me afecta? O sea, yo no soy distribuidor de esos tipos de servicios. Pero como usted decía, el análisis puede ir en proteger el patrimonio. ¿El patrimonio de quién es la pregunta? El patrimonio de quién se va a proteger con el incremento de la pena. Me han cortado la luz y la conecto nuevamente, eso puede ser un delito. Ese es otro punto que hay que analizarlo. Hay mucha gente y es la realidad que se vive. Tal vez no en las grandes residencias o en las grandes residenciales, pero en las comunidades, en las colonias donde el ciudadano común que sobrevive con un salario mínimo teniendo una familia de 5 personas, pues a veces se ven en la necesidad de que les cortan la energía, les cortan el internet, les cortan los servicios básicos. A veces no tienen para pagarlos en el momento y a veces hacen la reconexión ellos. Se pueden dar cuenta las autoridades de que se ha realizado esa acción, y a esa persona, si le aplicamos el artículo 207, entonces estamos cayendo en el delito de hurto de este tipo de servicios. Entonces puede ser procesado, y por no tener los medios económicos para poder sufragar esos gastos en el momento, pues
le pueden caer de 6 a 8 años. Generalmente, rara vez yo he visto que los juzgadores ponen la mínima. Generalmente se van por la máxima. Estamos hablando que por no tener en su momento, pongámosle una factura de $20, por no tener esos $20 para pagar la factura de la energía eléctrica, reconectó la energía, se dan cuenta las autoridades, lo van a procesar por el delito de hurto y puede ser condenado hasta 8 años. Entonces, como decía, aquí no es de hacer solo el análisis jurídico, sino también hay que ver el contexto social en el que nuestro país se encuentra, más que todo hoy en día en el aspecto de que la economía para las familias que sobreviven, como ya decía, con un ingreso del salario mínimo y que su familia es de 5 personas, habría que ver en la necesidad en la que se encuentra. Todos esos análisis habría o tendrían que haberlos hecho, consideraría que ya los hicieron, ese tipo de análisis, no solo el aspecto técnico jurídico, sino también el aspecto social en el que se encuentra nuestro país. Y no me estoy refiriendo a las residenciales, sino a aquellas comunidades, aquellas colonias donde casi el 100% de sus habitantes sobreviven con el salario mínimo de nuestro país. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para regresar con el abogado Elmer Arias. Está haciendo el análisis de la propuesta de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal acá en No sé, piénsalo. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Estamos en este espacio de los miércoles a las 8 acá en el 8 y en 106.9 FM Radio. Específicamente estamos hablando de las reformas al Código Penal que se han propuesto por parte del ministro de Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro. Elmer Arias nos está explicando cuáles son estas propuestas de reformas, Elmer. Sí, estábamos hablando respecto a la modificación o a la ampliación del plazo de la condena que le están poniendo al hurto. También hay una modificación a este mismo artículo, el 207A, que le agregan una excusa absolutoria. Esto se refiere a que si la persona que ha cometido el delito paga en su totalidad lo hurtado, pues hasta ahí llegaría el proceso. Esta es como una salida alterna al proceso. También viene al artículo 208, que es el hurto agravado, y aquí es de ir pensando el aspecto de las penalidades, porque el hurto agravado actualmente, y las agravantes decíamos que están incorporadas en el artículo 30 del Código Penal. El artículo 208 del hurto agravado actualmente tiene una pena de 5 a 8 años. Con la reforma se lo están poniendo de 10 a 15 años. Habría que ver que la cantidad de años que le están poniendo por un hurto, y ya decíamos el aspecto social que se tiene que analizar para interpretar o tratar de darle una idea a estas reformas, no solo es del aspecto jurídico, del aspecto técnico, sino que también del aspecto social. Así también se hacen reformas para el robo simple y el robo agravado. Actualmente el robo simple está de 6 a 10 años y el agravado de 8 a 12 años actualmente. Con la reforma viene de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, tipo homicidio. Es complicado el analizar la cantidad de años que le están poniendo a estas reformas, a estos delitos, porque pareciera que va a una desproporcionalidad del aspecto de la acción cometida con la pena que le van a imponer. Muy elevada. Demasiadas elevadas. Estamos hablando que padeciese homicidio. Si bien es cierto, y aquí hay que hacer el análisis de estas reformas,
que van encaminadas según la justificación que han dado los tomadores de decisiones para solicitarla en este sentido el ministro de Justicia. Así también se le pidió la opinión al fiscal general de la República. Se considera un poco, para mí ver, desproporcional. O sea, el principio de la proporcionalidad que se establece para la imposición de la pena conforme a la acción cometida, aquí considero que está demasiado elevada, porque ya decíamos, tanto el robo como el hurto hay que verlo desde el aspecto no solo técnico jurídico, sino desde el aspecto social, porque son delitos. Y esto no es una justificante para la acción. Yo soy consciente de que el que comete o transgrede la norma, vulnera o viola derechos de otras personas, tiene que castigársele como la ley lo establece. No obstante, estos delitos del hurto y el robo, ¿quiénes son los que lo cometen? Son gente que tiene adinerada o que tiene los medios para subsistir, o son gentes que a veces lo hacen no porque son delincuentes o porque eso es su modo de subsistir, sino porque a veces se ven en la imperiosa necesidad de poder cubrir los aspectos básicos de su familia y se ven en la necesidad de a veces de hurtar algún bien o de robar algún bien. Pongamos el ejemplo, si lo vemos desde un aspecto social. Un padre de familia que tiene su hijo enfermo, un asalariado del salario mínimo, no tiene posiblemente seguro social, posiblemente no tiene cómo poder proporcionarle el servicio médico a su hijo en el momento, no tiene en ese momento el dinero para cubrir la consulta, para cubrir la medicina que se necesita en el momento. ¿Qué va a tener que hacer este padre de familia? Somos padres de familia, tú eres padre de familia, yo soy padre de familia. Por los hijos uno hace lo que sea necesario para salvaguardar o para que estén bien. Ya decíamos, lo pongamos en el ejemplo que está grave de salud, el hijo. No tiene el dinero. ¿Qué va a hacer? Ir a ver dónde lo consigue. Ya sea hurtando algún bien o robando algún bien. Eso no es una justificación. Esa no es una justificación para cometer el delito, para hacer la acción, pero no le ha quedado otro medio. ¿Por qué no le ha quedado otro medio? Porque es que el Estado en sí no le está proporcionando los servicios básicos que pueda él o que le puedan llevar una vida digna a su familia. En ese sentido, como decía, estos dos delitos no solo los comete el que se dedica a la vida delictiva, lo comete una persona porque a veces no le queda de otra y tiene esa necesidad. ¿Qué es una justificante para cometer el delito? No, pero es que no le queda de otra. ¿Por qué no le queda de otra? Bueno, porque el Estado, que es el obligado a darle o a brindarle los servicios básicos para una vida digna, y habría que ver el concepto que implica vida digna. Solo comer lo necesario para subsistir, o la vida digna es alimentarse, y alimentarse llevarle todos los nutrientes que el cuerpo necesita para tener una mejor salud. Entonces, en ese sentido, no solo es de hacer el análisis jurídico, sino también el análisis social, el contexto social que nuestra población hoy en día vive. Y quiénes son los que sufren o quiénes son los que están más expuestos a poder cometer este tipo de delitos. Entonces, en las reformas del Código Penal podríamos entender de que estamos hablando de que se amplía la pena y la territorialidad que se da también. Sí, una de las agravantes va a ser la territorialidad, es decir, que el delincuente se traslade de un lugar a otro a cometer el delito. Esa ya va a ser un agravante. Otro contexto que hay que analizarlo, y esas son las reformas en sí, que es el incremento de las penas a este tipo de delito. Y nos hemos enfocado más en el delito de hurto y robo porque no solo lo comete la persona que se dedica a delinquir, sino que ya pusimos un ejemplo en el hurto cual es robar la señal del cable, del internet. Y en
de qué manera a veces las personas llegan a cometer esa acción, no porque se dediquen a delinquir, no porque sean delincuentes, sino porque a veces la necesidad imperiosa los lleva a cometer este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido es de hacer el análisis también. Licenciado Arias, ¿y el que compra? Aquí viene otra situación, que es las personas que... El famoso topetero, ¿cómo es que le dicen? Los de receptación de mercadería. Y aquí va... Y este delito viene... Cuando compramos la cachada. Sí, y este delito viene, por decirlo de una manera, relacionado con los dos anteriores, que es el hurto y el robo. Hay personas que se dedican a delinquir, y hablemos de la persona que se dedica a delinquir, no el que lo hace ocasionalmente por una necesidad, sino aquel que es su modo operandi o su modo vivendis. O sea, es decir, vive de delinquir y en esa manera opera. El delincuente que se dedica al robo y al hurto, de ir a sustraer o de ir a quitar bienes muebles a las personas. Esta persona tiene la necesidad de que alguien le compre eso, que alguien le compre lo hurtado o lo robado. Pero hay personas también, el famoso mercado negro, que todos conocemos, que hay en un lugar, hay en otro. Personas que se dedican a comprar a bajo precio las cosas hurtadas y robadas. Esa persona de ese hurto, de ese delito hurto, de ese delito robo, tiene un beneficio, que compra lo hurtado y lo robado a bajo costo y lo vende a un costo mayor de lo adquirido. Entonces, esas personas que se dedican a ese tipo de negocio, a ese tipo de comercio ilegal, pues van a tener también el incremento en las penas. Por aquí tengo la receptación de mercadería. Estos delitos están establecidos en el artículo 214 del Código Penal. Se incrementa en las circunstancias de quienes se dediquen a este delito. Este delito también se le va a incrementar la pena. Así también hay otro delito que es muy común, que es el delito de las estafas. Las estafas que están reguladas en el artículo del 215 al 216. Esta reforma, tal cual está ahorita el Código Penal, la estafa está de 2 a 5 años. Con el delito, con la reforma viene de 5 a 8 años. Y aquí vienen todas las estafas de sus modalidades, hasta las más significativas o las más tecnológicas. Las estafas más tecnológicas, que hoy en día es lo más común, de estafar a través de tarjetas de crédito, estafar a través de los correos electrónicos. Diferentes formas. Y la estafa es, por ponerlo como un ejemplo, proponer un servicio, cobrar por ese servicio y no dar ese servicio. Proponer la venta de una cosa, obtener el dinero de esa cosa y no dar la cosa. Por poner un ejemplo, el día de ayer me hablaba una persona, un cliente mío. Fíjese, me dijo Lee, que en noviembre del año pasado llevé a arreglar una motocicleta a un determinado taller, una persona. Desde el año pasado a la fecha, esa persona no me ha resuelto el problema de regresarme la moto tal cual se le entregué, de regresarme la moto ya reparada, ni regresarme el dinero de adelanto que yo le di. Entonces podríamos estar diciendo que este tipo de acciones pueden ser configuradas como una estafa, que en nuestro diario vivir son comunes este tipo de acciones. Pero son estafas. Pero son estafas, proponer un servicio, no darlo, cobrar por ello. Ok, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a dejar el Código Penal y vamos a pasarnos al Código Procesal Penal, que ahí viene más complicado. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Buenas noches, continuamos con No sé, piénsalo. Usted siempre busque la señal de Agape TV Canal 8 y por supuesto la producción es de Mix de Medios y usted la puede encontrar en las redes sociales, así nos puede buscar como Mix de Medios. Las reformas al Código Procesal Penal, bueno, es así. ¿A dónde entra el Código Procesal Penal en este caso? El Código Procesal Penal entra cuando ya se está dentro de un proceso. Estamos hablando de los plazos, de la realización de las audiencias por los delitos comunes, las 3 etapas: la audiencia inicial o la de imposición de medidas, la audiencia preliminar, que es la audiencia del desfile probatorio, y la apertura de vista pública, que es la audiencia de sentencia. En estas 3 etapas, aquí las reformas que se le están haciendo al Código Procesal Penal, y una de ellas, que es la que más preocupa, creería yo, es modificar el artículo 8 del Código Procesal Penal. Que el artículo 8 establece que para la detención provisional, ojo con esto, la detención provisional, no ya la sentencia como tal, sino la detención provisional, el artículo 8 ahorita del Código Procesal Penal establece que la persona que está siendo procesada, si le imponen la medida de detención provisional, su detención no va a pasar de los delitos no graves de 12 meses y de los delitos graves 24 meses, es decir, 2 años, tal cual está ahorita la reforma. Es decir, si una persona está siendo procesada por un delito que no es de los catalogados como grave, esta persona no va a pasar en detención más de 12 meses. Si aún no se ha finalizado el proceso para que haya una sentencia. Si es de los delitos graves, esta persona no va a pasar más de 24 meses sin que haya una sentencia. Es decir, si aún no hay una sentencia, esta persona no va a poder pasar en detención 12 meses y no va a poder pasar en detención más de 24 meses. Si aún no ha habido sentencia, esa persona tiene que quedar en libertad. Y el quedar en libertad no me estoy refiriendo a que va a ser inocente, no, que tiene que salir del centro penitenciario donde está y ya no estar en detención hasta que haya una sentencia. Con la propuesta que se tiene o que se ha sabido que se va a impulsar, porque aún no se tiene ni el decreto, bajo qué decreto o bajo qué escrito lo han presentado la modificación a la Asamblea Legislativa, pero se tiene conocimiento porque en unas entrevistas tanto el ministro de Justicia como el fiscal general de la República pues hicieron mención de ello. ¿Qué es lo que están pidiendo? Es una pena máxima para el delito del cual sea, por poner un ejemplo, no se podrá extender más allá, dice, de la mitad de la pena máxima dispuesta para los delitos. Lo mismo sucederá en los delitos graves, esto es para los delitos no considerados graves, pero para los delitos considerados graves, la mitad de la pena que el delito tenga. Pongámonos el ejemplo y vayámonos al delito de hurto, que es el que estábamos viendo. El delito de hurto, tal como está la reforma, estábamos que es del hurto de 6 a 8 años. Si por el delito de hurto simple le ponen la medida de detención provisional y le ponen la mitad del máximo, el máximo es 8. Esta persona va a pasar 4 años en como mínimo. Como mínimo. Porque es que dice la reforma que se le va a poner la mitad del máximo. Y si ponemos el ejemplo, de la reforma que le están queriendo hacer al hurto, que el máximo va a ser de 8. ¿Cuánto es la mitad de 8? Son 4 años de detención provisional.
prácticamente es una sentencia adelantada. ¿Y eso no es una violación a derechos? Es una violación a los derechos, tanto de la Carta Interamericana de Derechos Humanos como a los de derechos políticos y civiles. O sea, aquí están violentando no solo la norma interna, sino los pactos internacionales de derechos humanos que tiene suscrito el país. Por eso decía, aquí no solo es de hacer las valoraciones jurídicas, sino también de hacer las valoraciones de nuestro contexto social. Porque ya poníamos quiénes pueden cometer... Por robarme el celular, vas a pasar... ¿puedo pasar? Si no tiene las agravantes del artículo 30 y es un hurto simple, en detención provisional, 4 años. Prácticamente una sentencia adelantada. Y esa sentencia no puede tener abreviado. Lo que pasa es que esta no es una sentencia, o sea, sí, lo que están haciendo es que dicen que con la reforma al artículo 8, que establece que 12 meses para la detención provisional por los delitos que no son considerados graves y 24 meses para los delitos que son considerados graves, hoy les van a cambiar, ya no van a ser ni 12 ni 24, sino que le van a poner la mitad de la pena, la mitad del máximo. ¿Y qué pasa si yo estoy en esto provisional, en este tiempo provisional, y si me encuentran inocente? Ese y ya cumplí 4 años, pero la mitad de la pena. Pero vámonos más grave, vámonos al delito del hurto, el hurto agravado, que el hurto agravado se le ha incrementado o se le va a incrementar la pena de 10 a 15 años. O sea, puedo estar 7 años y medio. 7 años y medio en detención provisional. O sea, esto es grave, o sea, prácticamente. ¿Y si pasa aquello famoso de que llegan, te ponen el dedo, me cae mal y voy a decir esto? Ajá. Mientras investigan puedo pasar 7 años. Mientras investigues. ¿Y qué va a pasar si me encuentran inocente? Disculpe. Aquí tendría, y es que aquí nadie lo hace, pero en otras... demandar al Estado. En otras latitudes, en otras sociedades, no nos vayamos lejos, Estados Unidos. Si el Estado te ha violentado un derecho, te ha vulnerado garantías constitucionales, la persona tiene el derecho de demandar al Estado y que te indemnice por esa violación y por haberte violentado garantías constitucionales. En este sentido, aquí se están violentando garantías constitucionales. ¿Y cuál es esta? El principio de inocencia, en el sentido que te están poniendo una detención provisional como que si fuera una condena prácticamente. Te están adelantando una condena, y el ejemplo que tú pones es muy bueno, porque la persona se va a preguntar, ¿y qué va a pasar si al final del proceso yo soy declarado inocente y por el hurto, porque me calificaron que la acción que yo cometí es hurto agravado y por lo tanto me van a tener en detención provisional 7 años y medio? Y al final del proceso yo soy declarado inocente. Pero estas reformas que se estarían dando al Código Procesal Penal serían sí, solo sí, en esto, en hurto, en robo, pero digamos tengo un accidente o va a ser general que pueden pasar la mitad de la pena máxima. Aquí hay que dejar afuera el accidente de tránsito, porque hasta ahorita se entiende que es homicidio culposo, es decir, los accidentes de tránsito, si lo enfocamos ahí, son delitos culposos, es decir, no está aquella intencionalidad de cometer o de dañar. Pero igual va a cárcel. Ahorita no, en el sentido que todavía se mantiene ese artículo tal cual está. ¿Cuánto es la pena para, digamos, un homicidio? Sí va a cárcel si vos cometés el accidente de tránsito. Por el accidente de tránsito hay lesionados o hubo un fallecido y vos te vas del lugar. Si te logran alcanzar en 1 kilómetro, 2 kilómetros, sí te detienen hasta la audiencia inicial. Bueno, permítame una pausa. Voy a hacer un nuevo corte y ya venimos con la parte final. Nos vamos a quedar pendientes con muchas cosas. Ya regresamos.
Vamos a la parte final en No sé, piénsalo. Está con nosotros Elmer Arias, abogado. Hay algo en el Código Procesal Penal que me llama poderosamente la atención, la retroactividad. Entendemos ahorita, actualmente, el aspecto de la retroactividad que es aplicable siempre y cuando ésta sea de beneficio para el imputado, no en perjuicio del imputado, tal como la están tratando de aplicar, pero es para ciertos delitos, que es el de la administración fraudulenta, que son delitos Eso que, sería político ya. Sí, que del contexto político, es para aquellas personas, funcionarios públicos o personas que ostentan un cargo público, que tienen relación con la administración pública, que puedan tener esa administración fraudulenta, es decir, ya sea apropiarse o mal administrar los fondos públicos. Estas personas van a ser procesadas bajo las reformas que vienen, aún que el proceso no esté judicializado y aún esté en investigación, se le va a aplicar la retroactividad, es decir, el incremento de la pena que trae el delito como tal, la modificación de la detención provisional se le va a aplicar. Si la retroactividad no tendría que habérsele aplicado, o no se le aplica cuando estos delitos ya están judicializados, pero la reforma viene a que todavía estén en proceso de investigación, que todavía no se hayan judicializado. Entonces ahí le están aplicando la retroactividad en este sentido. Retroactividad que decíamos que no está aplicada o no es aplicable a nuestro sistema jurídico, la retroactividad. Siempre y cuando, dice la excepción, esta retroactividad sea en beneficio del imputado o en beneficio del procesado, no para investigaciones hacia atrás. Entonces, en ese sentido, pues el análisis hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tan perjudicial va a ser o qué tan constitucional es aplicar la retroactividad en este tipo de delitos? Pero como ya tú decías, aquí ya tiene más tintes políticos. Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer el análisis. Elmer Arias, abogado, notario, estudioso, conocedor de la criminología también, nos ha acompañado en esta noche. Muchas gracias, licenciado Arias, por habernos acompañado. No, siempre es un gusto, Francisco, poder compartir y poder expresarse a través de los medios, de tratar de explicar un poco el contexto. Ya decíamos, aquí el contexto no solo hay que verlo desde el aspecto que, si bien es cierto, el Estado tiene la facultad de perseguir el delito, pero también no solo es el único mecanismo, la represión, en este sentido del incremento de la pena como medida disuasiva para que los delincuentes no lo hagan. También hay que ver el aspecto por qué las personas delinquen, por qué es que se ha incrementado los delitos comunes, que son específicamente estos, tanto el hurto como el robo. Entonces, y hay que hacer el análisis que no solo la persona que se dedica a delinquir comete este tipo de delitos, sino personas que a veces por alguna necesidad, que ya decíamos que no es una justificante, pero por alguna necesidad lo hacen. Entonces, en ese contexto, en ese sentido, los tomadores de decisiones deben de analizar no solo el aspecto técnico jurídico, sino también el aspecto social. ¿Por qué el incremento? No solo de tener la ola de delincuencia, sino también ver el fondo o el aspecto estructural, por qué es que se cometen este tipo de delitos, cuáles son los aspectos sociales que llevan a las personas a cometer este tipo de delitos, y desde ahí empezar a generar políticas de prevención, no solo de represión. Bueno, y aparte docente, se nos quedaba mencionar también de Elmer Arias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Miren, con eso finalizo. Las reformas que se están dando realmente llevan un tinte político. Se está buscando otra cosa, porque el Estado no nos garantiza el darnos la facilidad para subsistir. Con esto no estoy justificando bajo ningún concepto a los delincuentes, pero también se está violando mucho los derechos humanos. Y el trasfondo realmente
es otro. ¿Usted qué opina? No sé, piénselo. Qué gusto de haber estado con todos ustedes. Próximo miércoles los espero por acá nuevamente. Buenas noches.